Buenas, somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pertenecientes a la materia de oncología con el profesor Jorge Imaya. Y en el día de hoy le tenemos varios temas importantes. El cáncer de esófago y el cáncer gástrico son patologías que afectan al sistema gastrointestinal. El esófago es un conducto muscular hueco que conecta la cavidad bucal con el estómago. Es la parte inicial del tubo digestivo y su función es el transporte del bolo alimenticio de la faringe al estómago a través del tórax y evitar el reflujo del mismo. El estómago es un saco con forma de J que ayuda a digerir los alimentos al mezclarlo con jugo digestivo, convirtiéndolos en líquido diluido. El cáncer de esófago o cáncer esofágico es una neoplasia maligna gastrointestinal que comienza cuando las células del revestimiento del esófago tienden a proliferar de forma incontrolada. El cáncer gástrico es el término con el que se denomina a cualquier tumor maligno que surge de las células de alguna capa del estómago. Sea muy bienvenido a nuestro programa una vez más, como siempre, cada miércoles a las 6 de la tarde. En el día de hoy hablaremos sobre cáncer de esófago y cáncer gástrico. Y como siempre, para tratar estos temas, invitados a los doctores especialistas en el área. El primer tema que vamos a tratar es el cáncer de esófago, para que la población tenga una noción desde el punto de vista clave que debe de conocer de esta patología. Para esto tenemos el doctor Mario Rodríguez, que nos habla. Bienvenido, doctor. Saludos. Muchas gracias por invitarme a este magnífico programa, Salud en tus manos. Bueno, pues tenemos que generalmente el cáncer es un término que utilizamos para referirnos a las enfermedades oncoproliferativas. Estas pueden llegar a ser malignas o no y afectar cualquier parte de nuestro organismo. Esta afección constituye la primera causa de muerte del mundo entre todos los distintos tipos de neoplasias. La de esófago es la más agresiva y de menor supervivencia, pues en 5 años llega a ser de solo un 15% la supervivencia. También se ha señalado que en el tiempo de vida de cada paciente globalmente se encuentra entre 5 y 7 meses. Sin embargo, tenemos que el cáncer de esófago comienza en el revestimiento interior de la parte del sistema digestivo, eh, podría llamarse mucosa, y se disemina hacia afuera a través de las otras capas, tales como la muscular y la adventicia. A medida que crece, es más frecuente en hombres y raza negra y suele aparecer entre los 60 y 70 años. Eh, Tenemos que, según el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, las dos formas más comunes de neoplasia se denominan de acuerdo con el tipo de células malignas. Estas podemos denominarlas carcinoma de células escamosas y adenocarcinoma. En el carcinoma de células escamosas tenemos que este es formado en las células escamosas delgadas y planas que revisten el esófago. Este tipo de cáncer se encuentra con mayor frecuencia en la parte superior y media del esófago, pero se puede presentar en cualquier lugar del esófago. Este también lo conocemos como carcinoma epidermoides. Eh, entonces, en el adenocarcinoma tenemos que este comienza en las células glandulares o secretoras y esta habitualmente se forma en la parte inferior del esófago, cerca del estómago, o en la unión esófago-gástrica. Excelente, doctor. Entonces, ¿cómo sería la incidencia de esta patología? Bueno, su incidencia es considerable. Incluso entre las regiones del mismo país, la incidencia más alta se encuentra en China y Sudáfrica, de 130 casos por cada 100.000 habitantes, siendo el tipo histológico más frecuente el carcinoma de células escamosas, mientras que las cifras más bajas, que son menos de 5 por 100.000 habitantes, se registran en Europa y Estados Unidos de América. En estos países, el adenocarcinoma es el tercio inferior del esófago. eh, se ha incrementado significativamente en las últimas 3 décadas, llegando a ocupar hasta un 40% de todas las neoplasias de esófago a nivel mundial, y ocupa el sexto lugar de muerte por cáncer, que corresponde al 5.7 de su totalidad.
Excelente información, doctor. Ahora le daremos la oportunidad a la doctora María Morales, que nos hablará sobre los síntomas y signos de esta patología. Bienvenida, doctoras. ¿Cuáles serían los síntomas y signos de esta patología? Bueno, entre las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en esta patología está lo que se denomina disfagia. El paciente va a presentar esa dificultad para tragar. También va a tener pérdida de peso, reflujo gastroesofágico, que sería como que parte del contenido del estómago vaya hacia el esófago otra vez. También puede tener neumonitis por aspiración, odinofagia, que es dolor al tragar, algunas adenopatías cervicales, en base obviamente a lo que es la enfermedad, tos crónica, ronquera básicamente al hablar, hemoptisis, que sería expulsión de sangre por las fosas nasales, también hematemesis, que sería como vómitos con sangre y bastante dolor. Excelente. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo del cáncer de esófago? Bueno, se considera que esta enfermedad es debido a una irritación crónica del esófago, causado también por lo que sería reflujo gastroesofágico. Como bien sabemos, hay algunas lesiones que pueden predisponer a la formación de cáncer, y en esta ocasión lo que sería la irritación crónica del esófago predispone a un cambio del epitelio del propio esófago, y esto a su vez va a generar lo que sería el cáncer. Entre los factores de riesgo que van a producir esta irritación está lo que sería, lo que mencioné, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, también el tabaquismo, que es un factor de riesgo en casi la gran mayoría de los cánceres, como también dije, algunos cambios precancerosos, como el esófago de Barrett, donde se cambia el epitelio plano estratificado del esófago por uno cilíndrico simple, que es como un epitelio gástrico, para que parte de ese flujo, ese contenido gástrico, no siga afectando esa parte del esófago. También la obesidad, que de igual forma es uno de los factores para muchas enfermedades, bebidas alcohólicas, básicamente tener hábitos tóxicos. El reflujo biliar forma parte, lo que sería ya la dificultad para tragar puede estar dado por algunas alteraciones neurológicas como la acalasia. También puede deberse a que una persona tenga hábitos de ingerir alimentos muy calientes, por eso se recomienda que esperen un tiempo para comer o esperen que por lo menos la comida esté en una temperatura que no lastime. También la ingesta insuficiente de frutas y verduras, obviamente una dieta equilibrada es necesaria. Y en algunos casos, el hecho de que alguna persona haya tenido tratamiento con radioterapia, ya sea en el pecho o en la parte superior del abdomen. También se considera que hay algunos factores genéticos que pueden estar, vamos a decir, que pueden intervenir en lo que sería la formación de esta enfermedad. Se han llevado estudios y en base a esto se han ubicado 3 genes importantes. Tenemos el MSR1, ASCC1 y CTHRC1. Estos se asocian al cáncer de esófago y también se asocian a lo que serían lesiones premalignas como el esófago de Barrett. Se considera que si se realizan 116 pacientes, en algunos de estos, aunque sean menos 3, 4, 5, obviamente depende de la muestra que se tome, se va a encontrar estos genes alterados. Gracias por su intervención, doctora. En esta ocasión también nos acompaña el doctor Edomar Notera. Bienvenido, doctor. Doctor, ya hemos hablado acerca del concepto, de los signos y síntomas y de los factores de riesgo del cáncer de esófago. Ahora, háblanos un poco acerca de cómo podemos prevenirlo y cuál es el mejor método para este. Bien, básicamente existen 2 métodos principales. Número 1, tenemos la prevención primaria, la cual consiste en consumir frutas y verduras, eliminar la ingesta de alimentos mohosos y comidas muy calientes, disminuir el consumo de alcohol y sobre todo no fumar. Número 2, tenemos la prevención secundaria. Básicamente, esta consiste en establecer el diagnóstico del cáncer de esófago en una etapa temprana, específicamente cuando los pacientes son asintomáticos. El mejor método para su detección es la endoscopía, especialmente si se combina con las técnicas de cromoscopía. O sea, aquí el empleo de este método en la población en general para el tamizaje de la cita de enfermedad no está justificado por el costo del procedimiento, pero en una población de alto riesgo, un programa de tamizaje endoscópica puede ser costo efectivo. Gracias, doctor. Y tras volver a la pausa, vamos a empezar con nuestra compañera de cabina,
Gracie Moreno, quien nos hablará con un grupo de especialistas acerca del cáncer gástrico. Tras la pausa. El cáncer de esófago es una de las neoplasias más agresivas del tracto digestivo. Su incidencia es variable, siendo la más alta en China y Sudáfrica, de 130 por 100.000 habitantes. Ocupa el sexto lugar de muerte por cáncer a nivel mundial. Su tasa de incidencia es más baja en Sudamérica. El cáncer gástrico entre las 3 primeras causas de muerte por cáncer a nivel mundial, siendo la segunda causa de muerte de América Latina y el Caribe. Entre los factores de riesgo de ambas cánceres tienen en común ser frecuente en hombres que tengan hábito de fumar y tomar bebidas alcohólicas. En el caso del cáncer gástrico, la edad de riesgo es de 55 años y en caso del cáncer de esófago oscila entre los 50 a 70 años. Gracias por sintonizar nuestro programa Salud en tus manos. Excelente información las que nos proporcionaron los doctores sobre el cáncer de esófago. Es muy importante que la población tenga noción sobre este tema y sobre todo que en base a estos conocimientos pueda prevenir esta enfermedad o por lo menos actuar en el momento adecuado para que ésta sea diagnosticada en su etapa más temprana y el paciente pueda salir sin complicaciones. Pero ahora vamos a hablar sobre el cáncer gástrico y para esto tenemos dos invitados más especiales, los cuales son el doctor Rubén Alexander y la doctora Damilcy Reina Castillo, para que nos hablen un poco sobre este tema. Pero primero, para iniciar, queremos saber, doctor Rubén Alexander, ¿qué es el cáncer gástrico y cómo se produce? Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación a este programa con gran trayectoria en lo que es en el ámbito médico. Bueno, el cáncer gástrico es una de las enfermedades neoplásicas más frecuentes en el mundo, alcanzando cifras que sobrepasan el 500.000 de muertes cada año. En nuestro medio, la frecuencia es similar en ambos sexos, con discreto predominio del sexo masculino. Existe lo que es una alta incidencia y prevalencia en Japón, Islandia y países sudamericanos, y es más frecuente en personas mayor de 50 años. Hablando ya específicamente de la génesis del cáncer gástrico, estas se consideran como factores intrínsecos, o sea, factor genético, que son susceptibles a agresiones del medio ambiente o de la dieta. Factores extrínsecos, los que a lo largo del tiempo producen mutaciones genéticas, las que son reconocidas como lesiones premalignas. Por ejemplo, la displasia, los adenomas y más comúnmente la gastritis. Correa en 1975 propuso un modelo de carcinogénesis gástrica, provocando lesiones precancerosas que ulteriormente se transforma en cáncer gástrico de tipo intestinal. Muy importante esta información. Esta información llama la atención que el evento temprano de este proceso de carcinogénesis es el desarrollo de gastritis atrófica crónica posterior a gastritis superficial, teniendo como factores fundamentales la ingesta excesiva de sal y últimamente la infección por Helicobacter pylori. Bien, doctor. Dicho esto, ¿cómo influyen los factores dietéticos en la génesis del cáncer gástrico? O sea, ¿qué papel juegan los alimentos en esta patología? Excelentísima pregunta, querida Gracie Moreno. En esta tarde estaba yo impartiendo esa clase en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a mis queridos alumnos y le hablaba que dentro de los factores dietéticos no se han podido precisar con exactitud la relación directa de determinados alimentos. Sin embargo, existen dos tipos de componentes dietéticos que se consideran importantes en la génesis del cáncer,
que son el consumo exagerado de alimentos preservados, los que contienen nitratos y nitritos, así como cantidad importante de sal. Algunos elementos aromáticos, policíclicos, se consideran también elementos carcinogénicos. Y la falta de refrigeración tendría que ver con procesos de fermentación. Esto explica el declive de la incidencia del cáncer gástrico en países desarrollados, donde se conservan mejor los alimentos refrigerados. Por otro lado, le mencionaba a mis queridos alumnos, los vegetales y las frutas protegen la mucosa gástrica, reduciendo la incidencia del cáncer gástrico. Los antioxidantes, ácido ascórbico, el betacaroteno, ha demostrado su eficacia en la reducción experimental del desarrollo del cáncer. ¿Está claro la pregunta, querida Gracie Moreno? Muy claro, doctor, excelente. Gracias, Bien, gracias. Bien, sé que hay muchos televidentes que tienen dudas sobre los signos y síntomas sobre el cáncer gástrico y para esto tenemos a la doctora Damilcy Reina Castillo. Bienvenida, doctora. Queremos que nos hable un poco sobre estos signos y síntomas. Bien, muchas gracias por la invitación primeramente. Básicamente la sintomatología del cáncer gástrico se puede confundir con patologías gástricas benignas, caracterizándose por dolor epigástrico, náusea, vómito, bajo peso y sangrado digestivo. La importancia de evaluar por exámenes auxiliares los síntomas es fundamental, debiendo evitarse tratamientos empíricos que no permitan demostrar la causa de los síntomas que presenta el paciente. Algo muy importante que debemos saber, doctora, es cómo se diagnostica esta enfermedad. Esta se diagnostica a través de técnicas científicas, tales como la historia clínica y el examen físico. También podemos auxiliarnos de la endoscopía y la ecografía. También estudio de sangre oculta en heces, radiografías seriadas, TAC abdominal y también por la laparoscopía. Excelente, muy amplio el diagnóstico de esta. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de esta patología? Dentro de las opciones de tratamiento para el cáncer gástrico se han incluido varias técnicas, tales como la resección endoscópica, la gastrectomía y también un tratamiento preventivo y curativo en casos de infección por Helicobacter pylori. Entonces, doctora, ¿cuál sería el pronóstico en pacientes que no llevan el tratamiento y en pacientes que sí llevan el tratamiento? En el caso del pronóstico sin tratamiento, los pacientes de cáncer gástrico temprano pueden evolucionar a cáncer avanzado en un periodo de 5 años, mientras que el cáncer avanzado presenta tiempos de duplicación de 1 año. Y el pronóstico con tratamiento es bastante bueno. Se dice que tiene una supervivencia en personas con este tipo de cáncer temprano aproximadamente del 90%. Eso es en tumores de mucosa y submucosa. Bien, muchas gracias a nuestros invitados especiales en el día de hoy. Esperamos que estos temas hayan sido de mucho provecho para ustedes y esperamos que tengan feliz resto del día. Gracias. Entre los factores de riesgo comunes tenemos lesiones premalignas como el esófago de Barrett y deficiencia de vitaminas C y E. Entre los factores de riesgo particulares tenemos para el cáncer de esófago entidades como la acalasia, cáncer primario, infección por virus del papiloma humano. En el cáncer gástrico tenemos ingesta de carnes y
pescados conservados, anemia perniciosa, pólipos adenomatosos e infección por Helicobacter pylori. Signos y síntomas del cáncer esofágico y cáncer gástrico aparecen en etapas avanzadas. El cáncer esofágico se manifiesta con dificultad progresiva para tragar, dolor al tragar, dolor torácico, tos y pérdida de la voz cuando es en caso de invasión a otros tejidos. De igual forma, el cáncer gástrico se manifiesta con pérdida de peso, pérdida del apetito, dificultad para tragar, vómitos con sangre, heces fecales con sangre y puede haber sensación de llenado rápido al comer. La prevención de estas entidades está en la disminución de factores de riesgo como es el consumo de tabaco y alcohol, implementar una dieta equilibrada, tratar infecciones por Helicobacter pylori, tratamiento contra el esófago de Barrett y chequeos rutinarios para evaluar el estado de salud. A la fecha, la mejor herramienta para evitar muertes es la prevención. Esta lleva a un tratamiento oportuno. Nos hemos olvidado que curar el cáncer comienza con prevenirlo. Recuerda, estamos en una lucha contra un enemigo que no se ve. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve,